Imagina, si puedes, un viaje en el tiempo, 1000 años atrás, a una tierra donde el invierno nunca olvida su promesa de dureza, donde el viento, llegado de las montañas heladas, aúlla a través de los fiordos oscuros, trayendo consigo un aliento de hielo capaz de congelar la vida misma en un instante. Aquí, en el borde del mundo conocido, un pueblo de rostros intrépidos levantó su refugio. En el corazón de estas tempestades, en el regazo de una naturaleza indómita, las casas largas vikingas emanaban un calor que era mucho más que simple fuego. Era un desafío sereno, un testimonio de la resiliencia humana frente a la vastedad del frío. Esta es la historia de ese calor. No es solo la historia de la leña que ardía, sino de las manos que la cortaban. No es solo la historia del humo que se elevaba, sino de las canciones que en él se mecían. No es solo la historia de los muros que protegían, sino de los sueños que dentro de ellos se soñaban. Es un viaje pausado hacia el interior de la vida cotidiana, hacia la ingeniosa lucha por la supervivencia y el consuelo, en un mundo donde el simple acto de mantenerse caliente era una victoria diaria sobre los elementos. Nuestra historia comienza en el exterior, en el umbral mismo de la casa larga. Antes de entender el calor, debemos comprender el frío al que se enfrentaba. Caminemos mentalmente por este paisaje nórdico durante el solsticio de invierno. El sol es un fantasma pálido, un destello breve y débil en un cielo de plomo. La luz, de una calidad azulada y fría, baña un mundo dormido bajo un manto de nieve profunda y silenciosa. El aire es tan quieto y gélido que el más mínimo crujido de una rama bajo la nieve suena como un trueno. Los bosques, otrora verdes y frondosos, se alzan ahora como un ejército de esqueletos negros contra el cielo blanco, sus ramas enjolladas con carámbanos que brillan como lágrimas congeladas. La tierra está dura como el hierro, y el fiordo cercano cubierto por una capa de hielo tan gruesa que silencia para siempre el murmullo de las olas. Es en este contexto de un silencio sobrecogedor y una belleza implacable donde la casa larga se erige, no como un simple edificio, sino como un organismo vivo, un microcosmos de calor y comunidad en un universo hostil. Su forma es baja, alargada y orgánica, como si hubiera brotado de la tierra misma para protegerse del cielo. Sus paredes curvas, a menudo cubiertas por un manto de turba y musgo en sus laterales, se funden con la topografía, ofreciendo una resistencia mínima a los vientos que barren la llanura. El techo, empinado y cubierto de paja o tepe, es pesado, diseñado para soportar la carga monumental de la nieve, aislando el interior del gélido abrazo del exterior. Desde el caballete del techo, el único indicio de la vida dentro es un hilillo tenue de humo gris que se escapa con pereza, un hilo frágil que conecta el mundo humano con el cielo invernal. Cruzar el umbral de esta casa no era simplemente entrar en una habitación, era una transición entre dos realidades. La puerta, baja y a menudo orientada para evitar los vientos dominantes, obligaba a quien entraba a agacharse, un acto de humildad física antes de recibir el calor del hogar. Y al enderezarse al otro lado, el impacto en los sentidos debía ser profundo. El primer encuentro era con el aire, no el aire cortante y puro del exterior, sino una atmósfera espesa, cargada, casi tangible. Un aire cálido y húmedo que envolvía la piel como una manta. Llevaba consigo una sinfonía de aromas que para el habitante moderno podría resultar abrumadora, pero que para ellos era el perfume mismo de la vida y la seguridad. Estaba el olor profundo y terroso de la turba ardiendo, el dulce aroma de la madera de abedul consumiéndose, el penetrante olor de la lana húmeda secándose junto al fuego, mezclado con el aroma de la cebada tostada, la carne ahumada y el faint y metálico olor del hierro de las herramientas. Y sobre todo, estaba el olor a gente, a vida compartida, a cuerpos que encontraban refugio juntos. Era el olor del hogar, un mosaico olfativo que narraba cada aspecto de la existencia bajo aquel techo. Y en el centro de todo, tanto físico como espiritual, se encontraba el corazón de la casa, el hogar. No era una chimenea decorativa, sino una larga y rectangular fosa de piedras, situada en el eje central de la vivienda. Sus llamas danzantes proyectaban un resplandor vivo y pulsante que se convertía en el único pintor de luz en el interior de la casa larga. Este fuego no se apagaba casi nunca. Mantener las brasas vivas era una tarea sagrada, una responsabilidad que recaía en todos, pues reavivar un fuego muerto en pleno invierno era una lucha ardua y peligrosa. La luz de las llamas jugaba con las sombras, alargándolas y contrayéndolas sobre las paredes de madera, haciendo que los rostros tallados en los postes de soporte, quizás representando a los dioses o a los antepasados, parecieran moverse y respirar. Iluminaba los rostros de los que se reunían alrededor,
el granjero que afilaba su herramienta, la mujer que tejía un telar complejo, los niños que escuchaban con ojos muy abiertos las sagas de héroes y dragones contadas por la voz grave del abuelo. El suelo era de tierra apisonada, a veces cubierto con juncos o pieles de animales, que proporcionaban una capa aislante contra el frío que se elevaba desde el suelo. A los lados del espacio central, a lo largo de las paredes, se encontraban las plataformas elevadas, los bancos para dormir, que durante el día servían asientos para el trabajo y la socialización, y por la noche acogían los cuerpos cansados, arropados con pieles de oso y oveja. Toda la vida, el trabajo, el descanso, el amor y el duelo, se desarrollaba en esta única sala grande, bajo la tenue luz del fuego y el constante susurro del humo que buscaba su camino hacia la libertad en el cielo nocturno. El diseño de la casa larga era una obra maestra de la física intuitiva y la adaptación ambiental. Su forma alargada y baja minimizaba la superficie expuesta al frío, mientras que su orientación, a menudo este-oeste, buscaba capturar la mayor cantidad de luz solar posible durante las cortas horas del día invernal. Las paredes eran una compleja sándwich de materiales. Primero, una estructura interna de robustos postes de madera de roble o pino. Luego, un entramado de varas más delgadas. Sobre este esqueleto se aplicaba una capa de barro mezclado con paja o estiércol, un aislante natural y efectivo que sellaba las grietas por donde el viento pudiera colarse. En algunas regiones, especialmente en Islandia donde la madera era escasa, las paredes podían ser dobles, con el espacio entre ellas relleno de tierra y piedras, creando una masa térmica que absorbía el calor del fuego durante el día y lo irradiaba lentamente durante la larga noche. Pero el verdadero genio, el elemento que definía la atmósfera misma de la casa, era el manejo del humo. No existían chimeneas con campanas tal como las conocemos hoy. En su lugar, el humo del hogar central simplemente se elevaba, llenando la parte superior del vasto espacio bajo el techo, una capa flotante y cálida que actuaba como una manta gigante, atrapando el calor e impidiendo que escapara hacia arriba. Con el tiempo, este humo impregnaba las vigas del techo, curando la madera y protegiéndola de la podredumbre y los insectos. La única salida era a través de un agujero en el caballete del techo, una abertura que podía ser tapada parcialmente con una tabla o una piel en los días de tormenta para evitar que la nieve y la lluvia entraran, pero que generalmente permanecía abierta, actuando como un pulmón para la casa. Este sistema significaba que el aire en la zona de respiración, a 1 metro o 2 del suelo, era relativamente claro, mientras que el techo era un mundo de penumbra ahumada. Aprender a moverse por la casa, a sentarse o permanecer de pie en los lugares correctos, era un conocimiento esencial de la infancia. Era un mundo verticalmente estratificado, el suelo para los pies, el nivel del pecho para la vida y el trabajo, y las alturas, un reino de sombras y humo, habitado por los espíritus del hogar y los ecos de las historias contadas al calor de las llamas. Así, la casa larga no era una simple estructura de madera y turba, era un ser vivo que respiraba. Inhalaba el oxígeno que alimentaba su corazón de fuego y exhalaba el humo lento y constante que era su aliento visible. Era un vientre cálido que guardaba en su interior a su gente, protegiéndolos no solo del frío físico, sino de la vastedad y la soledad del mundo exterior. Era un santuario donde el tiempo parecía fluir más lento, marcado no por el reloj, sino por el crepitar de la leña, por el cambio de turnos en la vigilancia del fuego, por el lento viaje de las sombras en la pared. Era, en esencia, el verdadero escudo contra el invierno, forjado no en hierro, sino en comunidad, ingenio y el persistente, tenaz calor de la vida misma. Y es aquí, en este espacio sagrado de luz y sombra, donde comenzamos a desentrañar los secretos más íntimos de su calidez. Porque el fuego en el hogar era solo el principio. La verdadera batalla contra el frío se libraba en los detalles, en las capas invisibles de preparación y en el ingenio silencioso que transformaba una construcción en un hogar. La historia de la supervivencia es también la historia de la madera que ardía, de los textiles que abrigaban y de los cuerpos que compartían su calor. Es la historia de cómo, en la profundidad del invierno nórdico, el ser humano no solo sobrevivía, sino que encontraba la manera de crear un refugio de paz y conexión. El fuego era el alma, pero su cuerpo estaba hecho de leña. La preparación de la leña era una de las tareas más cruciales y constantes del año. No se trataba simplemente de cortar árboles. Era una ciencia de previsión y selección. Los bosques nórdicos ofrecían una variedad de maderas, cada una con sus propias propiedades. El roble, denso y de lenta combustión, era un tesoro que proporcionaba brasas duraderas y un calor intenso y constante.
El abedul, con su corteza plateada, ardía con una llama brillante y relativamente limpia, y su corteza, impregnada de resinas inflamables, era ideal para encender el fuego. El pino, resinoso y de rápido consumo, producía un calor rápido pero también mucho más humo y chispas, requiriendo una vigilancia constante. La leña se cortaba en grandes cantidades durante la primavera y el verano, permitiendo que se secara durante los meses cálidos. La madera verde, llena de savia, era casi inútil. Chisporroteaba, producía poco calor y llenaba la casa de un humo espeso y sofocante. Por lo tanto, los grandes montones de troncos partidos, apilados con cuidado cerca de la casa larga, eran una reserva de seguridad, tan vital como el granero lleno de grano. Ver esa pila menguar durante el invierno era un recordatorio tangible del paso del tiempo y de la necesidad de la previsión. La tarea de mantener el fuego recaía a menudo en los más jóvenes o en los ancianos, aquellos que permanecían más cerca del hogar. Era un ritmo constante, añadir un tronco, recolocar las brasas, asegurarse de que la llama, esa pequeña y frágil chispa de vida, nunca se extinguiera. Mientras las llamas del hogar central danzaban, otro tipo de calor, más íntimo y personal, se tejía en los confines de la casa. La producción textil era una empresa fundamental, casi mágica en su transformación de la materia prima en protección. La lana de las ovejas era el principal aliado. Tras ser esquilada, lavada y cardada, las mujeres y a veces los hombres la hilaban en usos, creando un hilo fuerte y resistente. Luego, en los telares verticales que se apoyaban contra las paredes, se tejía la tela que se convertiría en la primera línea de defensa contra el frío. La ropa vikinga era una obra maestra del aislamiento en capas. La capa base, la serk o camisa interior, era generalmente de lino, más suave contra la piel. Sobre ella se llevaba la kirtil, una túnica de lana, a menudo con mangas largas. Para los hombres, los broek, unos pantalones de lana que podían ser ajustados o más holgados, les permitían moverse con libertad. Pero el verdadero secreto no estaba en una sola prenda gruesa, sino en la superposición. Se podían llevar varias túnicas de lana, una sobre otra, atrapando capas de aire cálido entre ellas. El aire, cuando no puede moverse, se convierte en un aislante excelente. Este principio se aplicaba también a las piernas, donde se usaban envolturas de tela, las winingas, que se enrollaban desde el tobillo hasta la rodilla, manteniendo el calor y protegiendo la tela del pantalón del desgaste. Y sobre todo esto, en los días más gélidos o para salir al exterior, se portaba la capa, la skikha o motul, a menudo sujeta con una fíbula o broche magníficamente elaborado. Estas capas podían estar forradas con pieles de animales como la ardilla, el zorro o incluso el oso, proporcionando una barrera adicional contra el viento. La lana de sus prendas tenía una propiedad crucial. Incluso mojada, podía retener una parte significativa de su capacidad de aislamiento, una característica vital en un clima de nieve y lluvia helada. El cuidado de esta ropa, su reparación y su limpieza eran tareas constantes que aseguraban que esta armadura textil estuviera siempre lista para la batalla diaria contra los elementos. Pero la tecnología más personal y conmovedora para el calor residía en sus calzado y sus manos. Los zapatos, skor, se fabricaban generalmente de cuero de vaca o ternero y se podían rellenar con hierba seca o lana cardada, un aislante natural y renovable que se cambiaba con regularidad. Los guantes, a menudo de lana o piel, eran esenciales y los mitones que mantienen los dedos juntos eran más efectivos para conservar el calor que los guantes con dedos separados. Cada persona era en esencia su propio ecosistema de calor, un microclima ambulante creado por el ingenio y el trabajo meticuloso de su comunidad. Y en el centro de todo esto, compartiendo el mismo aire, las mismas historias y el mismo fuego, estaba la comunidad misma. La casa larga no era el refugio de una sola familia nuclear, tal como la entendemos hoy. Era el hogar de una familia extensa. El jefe o husbondi, su esposa o husfreija, sus hijos, quizás los hermanos del jefe y sus familias, los ancianos, los sirvientes, y a veces incluso los artesanos ligados a la casa. Podían vivir entre 20 y 30 personas, o más, bajo un mismo techo largo y ahumado. Esta proximidad constante, que para la sensibilidad moderna podría parecer agobiante, era en realidad un componente termodinámico esencial. Los cuerpos humanos generan calor. Juntos, en un espacio cerrado y bien aislado, se convierten en una fuente de calefacción significativa. Dormir apretados en las plataformas laterales, compartiendo pieles, no era solo un acto de afecto o de necesidad por espacio. Era una estrategia de supervivencia.
El calor corporal colectivo elevaba la temperatura del ambiente, haciendo que las noches más frías fueran soportables. El sonido de la respiración sincronizada, el susurro de las palabras de sueño, el leve crujir de la paja bajo los cuerpos, todo ello formaba parte del paisaje sonoro del calor. La distribución del espacio dentro de la casa reflejaba esta vida comunal. El área alrededor del fuego era el dominio público, el lugar para comer, trabajar, socializar y celebrar. Aquí se compartía la comida, a menudo guisos cocinados lentamente en ollas colgadas sobre el fuego o asados en espetones, la cerveza de cebada y la hidromiel, bebidas que no solo alegraban el espíritu, sino que también aportaban calorías líquidas, circulaban en cuernos y vasijas de madera. Las conversaciones, las risas, las disputas y sobre todo las historias llenaban el aire, tan vitales como el propio oxígeno. Las sagas y los poemas épicos no eran solo entretenimiento. En la profundidad del invierno, cuando el mundo exterior era un reino de oscuridad y hielo, estas narrativas servían como un fuego psicológico. Mantenían viva la memoria de los ancestros. Recordaban las hazañas de héroes como Sigurd el Matadragones o las aventuras de los dioses en Asgard, con Thor enfrentándose a los gigantes de escarcha. Eran un recordatorio de que el frío y la oscuridad siempre podían ser desafiados, de que la comunidad y el coraje prevalecían. El skald o poeta era tan importante como el leñador, porque alimentaba el alma de la casa, un alma que necesitaba tanto calor como el cuerpo. A lo largo de las paredes, en las plataformas elevadas, se creaban pequeños nichos de privacidad e intimidad. Aquí, detrás de cortinas de tela o pantallas de madera, las parejas compartían su compañía. Las madres amamantaban a sus bebés, los ancianos descansaban sus huesos cansados. Era en estos espacios semiprivados donde se cultivaban los lazos más profundos, donde se susurraban las confidencias, donde se planificaba el futuro. El diseño de la casa permitía tanto la unión del grupo como el retiro individual, un equilibrio crucial para la salud mental durante los largos meses de encierro invernal. La casa larga era, por tanto, un sistema integrado. El fuego proporcionaba el calor radiante. La arquitectura lo atrapaba y distribuía. Los textiles lo conservaban en los cuerpos. Y la comunidad lo generaba y sostenía con su propia existencia colectiva. Era un ecosistema humano perfectamente adaptado, un testimonio de cómo la cultura, la tecnología y la cooperación se entrelazaban para crear un refugio no solo contra el frío del clima, sino contra el frío de la desesperación. Era el vientre cálido del mundo nórdico, del que cuando la primavera finalmente derritiera la nieve, emergería de nuevo la vida, renovada y fortalecida, lista para navegar hacia nuevos horizontes. Así, en el susurro constante del fuego y en el tejido social de la casa, se forjaba una existencia resiliente. Pero la batalla contra el invierno no se libraba solo dentro de las paredes de madera. Comenzaba mucho antes, en la preparación meticulosa que convertía una simple estructura en una fortaleza contra el frío. La historia de la supervivencia en la casa larga es también la historia de su construcción, un proceso lento y deliberado que era en sí mismo un ritual de previsión y respeto por los materiales que la tierra ofrecía. Imaginemos el proceso. No se elegía cualquier lugar. El sitio para una casa larga se seleccionaba con cuidado, a menudo en una ligera elevación para evitar las inundaciones de los deshielos primaverales, pero protegido por colinas o bosques de los vientos más feroces. La orientación era crucial. La puerta principal rara vez miraba al norte, de donde llegaban los vientos más gélidos. En cambio, se orientaba hacia el sur o el este para capturar los débiles pero preciados rayos del sol invernal. La propia casa se convertía en un reloj de sol y una brújula, su silueta alargada dialogando con la trayectoria del astro rey. La construcción era una empresa comunal. El husbondi, el cabeza de familia, podía dirigir el proyecto, pero requería las manos de muchos, parientes, vecinos, seguidores. Era un ting, una asamblea de trabajo, donde las relaciones se fortalecían con el esfuerzo compartido. Los árboles más rectos y robustos, generalmente robles o pinos altos, eran seleccionados en el bosque. Talarlos con hachas de hierro y sierras de largos dientes era un trabajo agotador. Cada tronco era un futuro poste, una viga maestra, una tabla para el revestimiento. La madera no se trataba como un simple material, sino como un ser vivo con un espíritu. Ofrecerle respeto, talarlo en el momento adecuado del año, preferiblemente en otoño o invierno, cuando la savia había bajado, era asegurar su fuerza y durabilidad. Una vez en el lugar de la construcción, comenzaba el trabajo de dar forma.
Con azuelas y cuchillos de mango largo, los carpinteros desbastaban los troncos, dándoles una forma cuadrangular o semi-redondeada. Las uniones principales, los puntos donde los postes verticales se encontraban con las vigas horizontales del techo, se realizaban con ensamblajes de madera ingeniosos y sólidos, a menudo con espigas y mortajas, que encajaban a la perfección sin necesidad de clavos metálicos que eran costosos. La estructura básica, el esqueleto de la casa, se levantaba primero. Los postes de las paredes laterales, curvados ligeramente hacia el interior para soportar mejor el peso del techo, y las grandes vigas maestras que formarían la cumbrera. Luego venía el tejido de las paredes. Entre los postes principales se entrelazaban varas flexibles de avellano o sauce, creando un panel denso y resistente. Sobre este entramado se aplicaba la mezcla que sellaría la casa, el barro. No era un barro cualquiera, era una mezcla cuidadosamente elaborada de arcilla, agua, estiércol de animal, que actuaba como agente aglutinante y fibra, y paja picada. Esta mezcla, aplicada a mano en ambas caras del entramado de varas, creaba un muro grueso y pesado con una masa térmica extraordinaria. Una vez seca, esta pared de barro era un aislante formidable. El frío del exterior tardaba horas en penetrarla, y el calor acumulado en su interior durante el día se liberaba lentamente durante la noche. Era la piel de la casa, una piel que respiraba ligeramente, regulando la humedad y manteniendo una temperatura sorprendentemente estable. El techo era la corona, el elemento que completaba el refugio. Sobre las vigas del techo se colocaban tablones de madera o una capa de corteza de abedul que actuaba como una barrera impermeable. Luego venía la capa aislante principal. En las regiones ricas en pastos se utilizaban enormes tepes, bloques de tierra con la hierba y las raíces intactas. Estos tepes se colocaban con la hierba hacia abajo, creando un grueso manto de tierra sobre la casa. En otras zonas se utilizaba paja, atada en haces densos y superpuestos meticulosamente para que el agua resbalara. Un techo bien construido podía tener 1 metro de grosor o más. Este peso masivo no solo aislaba del frío, sino que también anclaba la estructura firmemente al suelo, desafiando los vientos más fuertes. Ver una casa larga desde el exterior en pleno invierno era ver lo que parecía una colina baja y suave, una extensión más del paisaje, con solo el humo del caballete delatando la vida en su interior. Y en el caballete se dejaba ese espacio vital, el jori o abertura para el humo. Era el punto débil, pero también el más necesario. Controlarlo era un arte. En las noches de tormenta de nieve, cuando el viento soplaba con fuerza, se podía colocar una tabla o una piel tensada sobre un marco para cubrir parcialmente la abertura, impidiendo que la ventisca entrara y apagara el fuego o que la nieve se acumulara dentro de la casa. Esta tabla era móvil, ajustable, manejada con una larga pértiga. Era el parpadeo de la casa, un gesto que protegía su alma ígnea. Dentro, el espacio se organizaba con una lógica profundamente práctica y social. El hogar central, la larga hoguera, era el eje. A su alrededor, el suelo de tierra batida. A los lados, las plataformas elevadas, los set o paler, que recorrían la longitud de la casa. Estas plataformas, rellenas de tierra y cubiertas con juncos, heno o paja fresca que se cambiaba regularmente, servían como asientos, camas y espacios de almacenamiento. Bajo ellas, a veces, se excavaban hoyos para guardar tubérculos como nabos o zanahorias, que así se conservaban a una temperatura fresca, pero por encima del punto de congelación. La zona más importante de la casa, el lugar de honor, era el andbegi, el alto asiento. Situado en el centro de uno de los bancos largos frente al fuego, era el lugar del husbondi y su esposa, la husfreija. Desde aquí podían observar toda la actividad de la casa. Este asiento no era solo un símbolo de estatus, era el puesto de mando desde donde se dirigía la vida comunal, se tomaban las decisiones y se recibía a los invitados de honor. Flanqueando el andbegi, a lo largo de los bancos, se distribuía el resto de la familia y los miembros de la casa según su rango y edad. Los lugares más cercanos al fuego eran los más cálidos y por tanto los más preciados. Los más alejados, cerca de las paredes, podían ser más fríos y estaban destinados a los más jóvenes o a los sirvientes. La propia arquitectura espacial reflejaba y reforzaba la estructura social. La iluminación, aparte del fuego, era tenue y escasa. Lámparas de aceite, simples cuencos de piedra o arcilla llenos de grasa animal o aceite de hígado de bacalao con una mecha de junco proporcionaban pequeños círculos de luz amarillenta para trabajos detallados como el hilado o la talla. Pero la penumbra era la norma. Los ojos se acostumbraban a los juegos de luz y sombra.
a leer las expresiones en los rostros iluminados por el parpadeo anaranjado de las llamas. Esta falta de luz brillante contribuía a la sensación de calma y recogimiento. No había estímulos visuales fuertes, solo el lento respirar de la casa y el suave murmullo de la vida en su interior. El sonido, por su parte, era un tapiz rico y constante. El crepitar y chisporrotear de la leña era la percusión de fondo. A esto se sumaba el tintineo metálico de las herramientas, el rasgado rítmico del cuchillo sobre la madera, el zumbido bajo del telar, el susurro de la aguja al atravesar la piel, el rumor de las conversaciones y lo lejos, si se prestaba atención, el sonido amortiguado del viento exterior que recordaba a todos la fortaleza de su refugio. En la profundidad de la noche, cuando el fuego se reducía a un lecho de brasas incandescentes, el sonido dominante era la respiración colectiva, un coro suave y tranquilizador que era la banda sonora de la supervivencia. La casa larga era, en esencia, un ser con múltiples capas. La capa exterior, de tierra y tepe, era su grueso abrigo. La capa media, de madera y barro, su piel resistente. Y la capa interior, de comunidad y fuego, su alma cálida y palpitante. Cada capa cumplía una función, y la falla de una sola podía comprometer el bienestar de todas. Por eso el mantenimiento era una tarea perpetua. Revisar el techo después de una tormenta, reparar una grieta en el barro de las paredes, asegurar que el humo fluía correctamente. Cada pequeño acto de cuidado era un voto de confianza en el futuro, una promesa de que el calor perduraría, que la comunidad seguiría unida y que la luz del hogar seguiría brillando en la larga y oscura noche del invierno nórdico. Este refugio, sin embargo, no existía en un vacío espiritual. Para la mentalidad nórdica antigua, el mundo estaba impregnado de significado, habitado por fuerzas visibles e invisibles. El frío no era solo una condición meteorológica, podía ser la respiración de un gigante de escarcha, la manifestación de un espíritu hostil. El calor del hogar, por tanto, no era solo físico, era sagrado. El fuego mismo podía ser una representación de la esencia vital, una chispa del mismísimo Muspelheim, el reino de fuego de la cosmogonía nórdica. El acto de mantenerlo vivo era un ritual, un pacto con las fuerzas de la creación y la preservación. La casa no era solo una estructura, era un un hogar, un concepto que englobaba a las personas, el lugar, la paz y la protección bajo la ley. Y en su corazón ardiente se forjaba una resiliencia que permitiría a este pueblo no solo sobrevivir al invierno, sino lanzarse desde él a la conquista de mares y destinos. En la penumbra ahumada, donde el calor de los cuerpos se fundía con el de las brasas, la línea entre el mundo tangible y el invisible se volvía tan tenue como el humo que se elevaba hacia el techo. La lucha por la supervivencia no era solo una batalla contra los elementos medibles, el frío, el viento, la nieve, sino también un diálogo constante con un universo poblado de significados profundos y fuerzas ocultas. Para la mente nórdica, cada chispazo del hogar, cada crujido en la oscuridad del bosque invernal, cada ráfaga de viento que sacudía el techo podía ser un mensaje, un presagio o la presencia de lo divino. El frío, ese enemigo omnipresente, no era una simple ausencia de calor. En la cosmovisión escandinava, el mundo había nacido del choque entre el fuego y el hielo. En el Ginnungagap, el vacío primordial, se encontraron las chispas ardientes de Muspelheim y los témpanos helados de Niflheim. De ese encuentro, de la fusión del hielo derretido, surgió la vida misma, en la forma del gigante Ymir. Por lo tanto, el frío no era solo una fuerza de destrucción, era un elemento fundacional, primitivo y poderoso. Los gigantes de escarcha, los Hrimthursar, eran seres antiguos y temibles que personificaban esta fuerza primordial. El invierno, con su manto blanco y su silencio mortal, podía sentirse como la reconquista del mundo por parte de estos gigantes, un lento regreso al caos helado de los orígenes. Frente a esta fuerza ancestral, el fuego del hogar se convertía en algo más que una herramienta de supervivencia. Era un acto de recreación simbólica del cosmos, una pequeña victoria diaria del orden sobre el caos, del calor creativo sobre el frío estéril. Encender y mantener el fuego era un ritual que repetía el gesto divino de los orígenes. No es difícil imaginar a un husbóndi o a una husfreyja observando las llamas, viendo en su danza no solo calor, sino un eco del mismo Muspelheim. El fuego era sagrado porque era la vida misma. Permitir que se apagara era como permitir que el frío primordial reclamara su territorio, no solo en la casa, sino en el alma de la comunidad. Esta sacralidad del hogar se extendía a los espíritus del lugar, los Landvetir.
Se creía que estos espíritus, protectores de la tierra, de las rocas, de los árboles y de los manantiales, también habitaban la casa. No eran dioses mayores, sino entidades locales, a veces caprichosas, que podían favorecer o perturbar la vida doméstica. Se les ofrecía respeto y tributo. Las primeras gachas de un nuevo lote de grano, la primera copa de hidromiel de una fermentación, podían ser vertidas en el suelo, en un rincón de la casa o junto al poste central, el staffer o stolpi, como ofrenda para asegurar su benevolencia. Este poste, a menudo el más robusto, de la estructura que sostenía el caballete del techo, no era solo un soporte físico, era el axis mundi de la casa, el pilar que conectaba simbólicamente el mundo de los hombres con el de los dioses y los espíritus. Tallarlo con runas o con la imagen de un dios como Thor, el protector de la humanidad, era una forma de consagrar el espacio, de invocar protección divina para el refugio. Thor, el dios del trueno, de la fuerza y de las tormentas, era una deidad particularmente querida en el contexto del hogar. Mientras Odín, el dios de la sabiduría y la guerra, podía ser temido y respetado a distancia, Thor era cercano, accesible. Era el defensor de Midgard, el mundo de los hombres contra los gigantes, las encarnaciones del caos y el frío. Su martillo, Mjolnir, no solo era un arma, sino un símbolo de consagración y protección. Pequeños amuletos de Mjolnir, de plata o hierro, se colgaban en las paredes o se llevaban al cuello, no como un mero adorno, sino como un escudo espiritual contra las influencias malignas que pudieran colarse por las rendijas, tanto físicas como metafísicas. En las largas noches de invierno, cuando las tormentas rugían fuera, contar las sagas de los viajes de Thor a Jotunheimr, la tierra de los gigantes, era una forma de conjurar simbólicamente su poder, de sentir que el mismo dios que partía montañas con su martillo protegía su frágil bastión de madera y barro. La Husfreyja, la señora de la casa, era la sacerdotisa de este microcosmos. Su papel iba mucho más allá de la gestión de las tareas domésticas. Ella era la guardiana de las llaves, literal y metafóricamente. Custodiaba las provisiones, los objetos de valor y, lo que es más importante, el bienestar de todos los que habitaban bajo su techo. Era ella quien a menudo supervisaba las ofrendas a los espíritus del hogar, quien conocía los secretos de las hierbas medicinales que podían curar una fiebre o aliviar una tos persistente y quien mantenía el orden social en la esfera interior. Su autoridad en la casa era incuestionable. En sus manos residía la armonía del lugar y su habilidad para gestionar los recursos, desde la comida hasta la paz entre sus habitantes, era tan crucial para la supervivencia como la fuerza del husbondi en el mundo exterior. La vida dentro de la casa larga, por tanto, estaba regida por un ritmo que era a la vez práctico y sagrado. El día no se medía en horas, sino en tareas y en la lenta decadencia de la luz que se filtraba por la abertura del techo o por la puerta entreabierta. La mañana podía comenzar con el rito de reavivar el fuego, soplando suavemente las brasas cubiertas de ceniza hasta que una llama débil se aferrara a un nuevo leño. El desayuno era simple, sobras del guiso de la noche anterior, quizás un poco de pan duro ablandado en cerveza o suero de leche. Luego, cada uno se dedicaba a sus labores, casi todas realizadas en el interior durante los meses más duros. Los hombres podían afilar herramientas, reparar arreos para los animales que se guardaban en un establo adyacente, tallar madera para crear cuencos, cucharas o mangos para herramientas. El trabajo del hierro. Si había un herrero en la comunidad, era una actividad que requería un fuego especial y se realizaba en un cobertizo separado, pero la preparación de los materiales, la selección de la madera para el carbón, la extracción del mineral de hierro de pantano se planificaba meticulosamente durante el verano. Las mujeres, por su parte, hilaban, tejían y cosían. El sonido del huso girando, el whir de la rueca, era una banda sonora constante. Tejer no era solo hacer ropa, era crear la armadura textil de la familia. Un telar vertical podía tener una pieza en proceso durante semanas, un tapiz de lana que, hilo a hilo, se convertiría en una capa que salvaría a alguien del frío. Era un trabajo meditativo, repetitivo, que permitía a la mente vagar mientras las manos trabajaban. También era tarea de las mujeres la preparación de los alimentos. Moler el grano en piedras de moler para hacer harina, amasar el pan y cocerlo en hornos de arcilla precalentados con brasas, elaborar queso, fermentar cerveza e hidromiel. Cada una de estas tareas era un acto de transformación, una pequeña magia doméstica que convertía las materias primas en sustento. Los niños, integrados plenamente en la vida adulta desde una edad temprana, aprendían mediante la observación y la imitación. A una niña se le podía dar una pequeña rueca, a un niño un trozo de madera blanda
y un cuchillo sin filo para que comenzara a tallar. Escuchaban las conversaciones de los adultos, las sagas, las discusiones sobre el clima y las cosechas. Su mundo no estaba separado, era una parte integral del tapiz de la casa. Jugaban en los rincones con figuritas de madera o hueso, pero su juego era un ensayo para la vida que les esperaba. Aprendían sobre todo el valor del silencio y la observación y el respeto por el fuego central, ese corazón alrededor del cual giraba toda su existencia. La comida era un punto focal de la vida comunal. La cena, la principal comida del día, era un evento que reunía a todos. Una gran olla de hierro o de esteatita colgaba sobre el fuego, conteniendo un guiso espeso y reconfortante. Los ingredientes dependían de las provisiones almacenadas, trozos de carne salada o ahumada de la matanza de otoño, cerdo, cordero o a veces vacuno, nabos, zanahorias, coles almacenadas en arena y abundante cebada o avena que espesaba el caldo. El pan, plano y denso, se usaba como plato o se partía para mojar en el guiso. La cerveza turbia y nutritiva y el hidromiel, dulce y embriagador, fluían libremente. Compartir la comida no era solo una necesidad biológica, era un acto social que reforzaba los lazos. Era alrededor de la olla humeante donde se compartían las noticias, donde se resolvían las disputas, donde se forjaban los planes para la primavera. El acto de pasar el cuerno de hidromiel, de beber del mismo recipiente, era un símbolo de confianza y de comunidad. En un mundo donde la escasez podía acechar tras una tormenta prolongada, compartir la comida de manera equitativa era un principio de supervivencia ética. La generosidad del husbondi y la husfreyja era una medida de su honor. Y cuando la comida terminaba y la noche cerraba su puño oscuro sobre el mundo exterior, llegaba el momento de las historias. El fuego, ahora más bajo, proyectaba sombras más largas y fantasmales. Era el reino del skald, del poeta. No siempre había un bardo profesional en cada casa. A menudo era el anciano de la familia, el abuelo o la abuela, quien poseía el don de la memoria y la narración. Sus voces, roncas por el humo y la edad, tejerían tapices de palabras tan intrincados como los que salían del telar. Contaban las sagas de los reyes ancestrales, de sus traiciones y sus lealtades. Narraban los poemas de los Edas sobre la creación del mundo de los huesos de Ymir, sobre el fresno del mundo, Yggdrasil, que sostenía los 9 reinos, sobre la sabiduría de Odín, que sacrificó un ojo por un sorbo del pozo de Mimir, y, sobre todo, contaban las aventuras de Thor, cómo pescó a la serpiente Midgard, Jormungandr, con una cabeza de buey como cebo, cómo, disfrazado de novia, recuperó su martillo robado. Estas historias no eran simples cuentos de hadas, eran lecciones de cosmología, de moral, de coraje. Le recordaban a la gente que su lucha contra el frío y la oscuridad era parte de una lucha cósmica más grande, que al igual que Thor, ellos también debían ser valientes y resilientes. Las historias eran un fuego para la mente, un calor que mantenía a raya la desesperación y el miedo, alimentando la esperanza de que así como el invierno siempre llegaba, la primavera siempre inevitablemente regresaría. En la quietud que seguía a las historias, cuando solo se escuchaba el crepitar de las brasas y la respiración de los durmientes, la casa larga alcanzaba su máxima expresión como santuario. Era entonces cuando el refugio se completaba, no solo como una estructura física, sino como un espacio psicológico y espiritual. El frío exterior existía, sí, pero aquí, dentro, rodeado por los ecos de las sagas, protegido por el susurro de los espíritus del hogar y acunado por el calor colectivo, un vikingo podía cerrar los ojos y descansar, sabiendo que había creado contra todo pronóstico un pequeño mundo de orden y calor en el corazón del caos helado. El reposo nocturno, sin embargo, no era un simple abandono al sueño. Era otra fase más de la coreografía de la supervivencia. Un estado de vulnerabilidad durante el cual el frío acechaba con mayor intensidad, esperando cualquier descuido para infiltrarse y robar el preciado calor de los cuerpos dormidos. La preparación para la noche era, por tanto, un ritual meticuloso, tan importante como cualquier tarea realizada a la luz del día. El fuego era el primer cuidado. Antes de que la familia se retirara a los bancos laterales, el husbondi, o quien tuviera esa responsabilidad, realizaba la última tarea con el hogar. No se apagaba. Eso habría sido una locura. En su lugar se acostaba el fuego. Con cuidado se colocaban varios troncos grandes y de combustión, lenta, preferiblemente de roble o haya, en el centro de la hoguera. Luego se cubrían con una capa gruesa de ceniza caliente. Esta técnica, conocida como banking the fire, reducía la combustión a un lento smolder,
un carboneo apenas visible que consumía la madera a un ritmo minuciosamente lento. Bajo esa manta de Mountain Dew, cenizas, las brasas conservarían su calor intenso durante horas, listas para ser avivadas de nuevo con un poco de yesca y un soplo enérgico al amanecer. Era como poner el corazón de la casa a dormir, latiendo a un ritmo pausado pero constante, manteniendo viva su esencia hasta el nuevo día. Luego venía la disposición de los cuerpos. Los bancos para dormir, los palr, no eran camas individuales. Eran plataformas amplias donde la familia se acostaba junta. La privacidad en el sentido moderno era un lujo inexistente. El calor corporal era un recurso demasiado valioso. Las pieles de oso, de lobo, de oveja y de vacuno, curtidas y preparadas durante meses, se extendían sobre la paja fresca de los bancos. Estas pieles no solo proporcionaban un colchón aislante del frío que podía emanar de la pared de madera y barro detrás de ellos, sino que también servían como cobertores pesados. El peso mismo de las pieles, especialmente las de oso, era reconfortante, ejerciendo una presión suave que inducía al sueño y manteniendo el calor corporal atrapado de manera eficiente. La distribución de las personas seguía un orden tácito. Los más vulnerables al frío, los bebés, los niños pequeños y los ancianos, se colocaban en el centro del grupo, rodeados por el calor de los adultos más fuertes. Un bebé dormiría en el hueco del brazo de su madre, compartiendo su calor directamente. Los niños se acurrucaban entre sus padres y hermanos. La proximidad era absoluta. Se dormía de lado, espalda con espalda, o uno envuelto alrededor del otro, formando un único organismo multicorporal que generaba y conservaba una temperatura vital. En la más profunda noche de invierno, cuando el frío exterior intensificaba su asedio, el aliento de los durmientes se condensaba en pequeños penachos de vapor en el aire, un testimonio visible del calor que generaban juntos. La husfreija realizaba a menudo una última ronda, una inspección silenciosa con una pequeña lámpara de aceite en la mano. Ajustaba una piel que se había descolocado, comprobaba que el fuego estuviera bien cubierto de cenizas, escuchaba la respiración de sus hijos. Su oído, agudizado por la experiencia, podía distinguir entre la respiración tranquila del sueño y el jadeo sibilante de un resfriado incipiente. Era en estos momentos de quietud cuando la casa estaba sumida en un silencio solo roto por el susurro del viento y el leve crepitar de las brasas. Cuando la carga de su responsabilidad podía sentirse con mayor peso, pero también con mayor propósito. El sueño en una casa larga no era el sueño profundo e ininterrumpido al que estamos acostumbrados. Era un sueño vigilante, ligero, entrecortado. El fuego necesitaba ser revisado ocasionalmente, especialmente en las noches más gélidas. La persona de turno, a menudo un adulto que se despertaba de forma natural, se levantaba con cuidado, envuelta en una piel, y con una larga vara removía suavemente las cenizas para comprobar el estado de las brasas. Si era necesario, añadía otro tronco pequeño para mantener la temperatura. Era un acto de servicio silencioso a la comunidad, un deber que todos entendían y compartían. Además, el mundo exterior constantemente recordaba su presencia. El viento, que en el verano podía ser un susurro lejano, en el invierno se convertía en un ululato feroz que azotaba el techo y hacía temblar ligeramente las paredes. La nieve, al acumularse, podía producir crujidos sordos en la estructura. Los animales del bosque, hambrientos y desesperados, a veces se acercaban y sus arañazos o aullidos lejanos se filtraban en la conciencia de los durmientes. Estos sonidos no siempre eran aterradores. Muchos se convertían en parte del paisaje sonoro nocturno, un recordatorio de la fortaleza de su refugio. Estar tumbado en la cálida oscuridad, escuchando la tormenta rugir fuera, podía producir una profunda sensación de seguridad, de agradecimiento por el techo sobre la cabeza y el calor de la familia cercana. Para la mente moderna, acostumbrada a la privacidad y al espacio personal, esta existencia puede parecer agobiante, pero para ellos, esta intimidad forzada era la norma. No conocían otra cosa. La identidad individual estaba inextricablemente ligada a la identidad colectiva del hogar, la ETE. El bienestar de uno era el bienestar de todos. Un miembro enfermo debía ser cuidado, porque su debilidad podía afectar a la unidad del grupo. Una disputa debía ser resuelta rápidamente, porque el rencor, como el frío, podía filtrarse en los rincones y envenenar la atmósfera. La cooperación no era una opción, era la ley no escrita de la supervivencia. Esta interdependencia se extendía más allá de la familia inmediata. La casa larga no era una isla, formaba parte de una granja, una aldea, una comunidad más amplia. Durante el invierno,
Las visitas entre vecinos eran menos frecuentes debido a la nieve y a las condiciones peligrosas pero no inexistentes. Un viaje a caballo o en trineo para visitar a un pariente en una granja cercana era una empresa que requería planificación, pero era vital para mantener los lazos sociales y el intercambio de noticias. La llegada de un visitante era un evento. Traía consigo el aire del mundo exterior, noticias de otras comunidades, y su presencia rompía la monotonía de los días. Era una obligación de hospitalidad sagrada en la cultura nórdica, ofrecer al recién llegado un lugar junto al fuego, comida caliente y una copa de hidromiel. A cambio, el visitante ofrecía sus historias, sus habilidades, su compañía. En estas visitas invernales, a veces forzadas por una tormenta que impedía el regreso a casa, la casa larga demostraba una vez más su flexibilidad. El espacio se reorganizaba para acomodar a los huéspedes. Los bancos para dormir podían volverse un poco más concurridos. Se compartían las pieles, se abrían las reservas de comida. Era un recordatorio práctico de que la red de supervivencia se extendía más allá de las propias paredes. La solidaridad era otra capa de aislamiento contra las adversidades de la vida. Con el paso de las semanas y los meses, el invierno comenzaba a ceder su dominio. Los signos eran sutiles al principio, pero para unos ojos entrenados inconfundibles. La luz que entraba por la puerta ya no era tan pálida y débil, ganaba en intensidad y duración. Los carámbanos que colgaban del alero del techo empezaban a gotear, creando pequeños hoyos en la nieve debajo. El sonido del viento cambiaba, perdiendo parte de su filo gélido, y en el bosque, aunque aún cubierto de nieve, se podía escuchar, en los días más silenciosos, el tenue repiqueteo de un pájaro que comenzaba a cantar. Un sonido que había estado ausente durante mucho tiempo. Dentro de la casa, el cambio de estación se sentía en el ambiente. El fuego ya no necesitaba ser tan grande ni mantenerse con tanta vigilancia. El aire en el interior se volvía un poco menos espeso, un poco menos cargado de humo, ya que la abertura del techo podía permanecer abierta durante más tiempo sin riesgo de que entrara una ventisca helada. La ropa de abrigo pesada, que había sido una segunda piel durante meses, empezaba a sentirse demasiado caliente en el interior. Un nuevo tipo de energía, una inquietud contenida, comenzaba a circular entre los habitantes. Las conversaciones giraban cada vez más hacia los preparativos para la primavera, la reparación de los barcos, la preparación de los campos, los planes de viaje o de incursiones. La casa larga, que había sido un refugio cerrado y introspectivo, comenzaba a abrirse de nuevo al mundo. La puerta permanecía abierta durante más tiempo, permitiendo que entrara el aire fresco, aún frío, pero portador de los olores de la tierra deshelada y la vida que renacía. El mundo exterior, que durante tanto tiempo había sido una amenaza, se convertía de nuevo en una promesa. Y así, el ciclo se completaba. La casa larga había cumplido su función una vez más. Había guardado en su vientre cálido y ahumado a su gente, protegiéndolos no solo de la muerte por congelación, sino de la desesperación y el olvido. Había sido taller, templo, comedor, dormitorio y fortaleza. En su silencio había custodiado los sueños de sus habitantes. En su penumbra había preservado las historias que los definían. Y en su calor constante había forjado la resiliencia que les permitiría, cuando el hielo finalmente se retirara, volver a lanzarse a los fiordos y a los mares, llevando consigo la fuerza tranquila y el espíritu indómito que se nutre en el corazón de un invierno superado. La casa larga no era solo un edificio, era el útero del mundo vikingo, del cual renacían año tras año, listos para enfrentar cualquier desafío que les deparara el vasto y misterioso mundo. Llegaba entonces la lenta y gloriosa disolución del invierno. Un día, la nieve que se derretía en el techo encontraba por fin un camino a través del espeso tepe, y un hilo de agua fría y clara goteaba persistentemente en un rincón del suelo de tierra, creando un pequeño barrizal. Era una molestia, sí, pero una molestia bienvenida, el primer signo de que el dominio absoluto del hielo estaba llegando a su fin. El aire que entraba por la puerta ya no cortaba como un cuchillo, sino que traía un frescor húmedo, el aroma a tierra desnuda, a musgo descongelado, a vida latente que despertaba. Los días se alargaban de manera palpable, y la tenue luz del atardecer se aferraba al cielo durante lo que parecían horas preciadas, tiñendo las nubes de tonos rosados y dorados que no se veían desde hacía meses. Dentro de la casa larga, el cambio era palpable. El gran fuego central, que durante tanto tiempo había sido el tirano alrededor del cual giraba toda la actividad, se reducía ahora a una hoguera más modesta. Ya no era necesario el consumo constante de los grandes troncos de roble. La madera de abedul, más ligera y de combustión más rápida, era suficiente para tomar el fresco de la tarde y cocinar. El humo,
que había formado una espesa capa en las alturas, comenzaba a disiparse con mayor facilidad, ya que la abertura del techo permanecía abierta día y noche. El aire se volvía más ligero, más fácil de respirar. Se podían ver, aquí y allá, pequeños haces de luz solar filtrándose por rendijas en las paredes o por la puerta, iluminando motas de polvo que danzaban en un ballet silencioso, revelando detalles de la casa que habían estado sumidos en la penumbra durante la estación oscura. Era el momento del gran lavado, de la limpieza ritual. La Husfreyja dirigía a las mujeres y a los niños en una tarea monumental. Todas las pieles que habían servido de camas y mantas durante el invierno eran sacadas al exterior y colgadas en cuerdas tensadas entre postes. Allí se las golpeaba con palos para eliminar el polvo, la paja y el olor a humo rancio. Se frotaban con nieve limpia para absorber la grasa y los olores corporales, dejando que el sol, aún débil, las ventilara. El suelo de la casa, cubierto de meses de residuos de juncos y paja, era despejado. La vieja paja, cargada de meses de vida, se retiraba y se quemaba, y se extendía una capa nueva, fresca y aromática, que llenaba el espacio con un olor a campo y a limpieza. Era una purificación, no solo física, sino también simbólica. Se barría simbólicamente el letargo del invierno, la pesadez de los meses de encierro. La casa, que había sido un refugio cerrado e introspectivo, se preparaba para abrirse, para respirar profundamente el aire de la nueva estación. Las herramientas que se habían reparado en la penumbra ahora se inspeccionaban a la luz del día. Los barcos, el Knar mercante y el temible Drakkar de guerra, que habían permanecido cubiertos e inmovilizados en sus cobertizos, eran sacados a la luz para ser calafateados, sus velas remendadas, sus remos revisados. La comunidad, que se había centrado en la supervivencia interna, volvía a mirar hacia afuera. Las visitas entre granjas se hacían más frecuentes. Los sonidos del trabajo al aire libre, el golpe rítmico del hacha contra la madera, las voces que se gritaban de un campo a otro, reemplazaban el susurro interior de los telares y las herramientas de tallado. La dieta cambiaba. Las reservas de carne salada y ahumada disminuían y se empezaban a buscar los primeros brotes verdes, hierbas silvestres y pronto los peces que regresaban a los ríos descongelados. La casa larga en este renacimiento no era abandonada. Seguía siendo el corazón de la granja, el centro neurálgico de la vida familiar, pero su relación con sus habitantes se transformaba. Ya no era un escudo contra una amenaza inmediata, sino el hogar base desde el cual se lanzaban a la conquista del mundo. Las historias que se contaban junto al fuego por la noche ya no trataban solo de gigantes de escarcha y héroes que luchaban contra el frío, sino de tierras lejanas allende el mar, de riquezas por ganar, de honor por forjar. El fuego del hogar, que había sido una llama defensiva, se convertía de nuevo en una llama de ambición y aventura. Y así, la casa larga permanecía, un testigo silencioso y perdurable del ciclo eterno. Había visto nacer y morir a generaciones. Sus vigas, ennegrecidas por el humo de incontables hogueras, guardaban la memoria de todas las risas, los llantos, las canciones y los silencios que habían resonado bajo su techo. Había absorbido el calor de miles de cuerpos, el aliento de miles de conversaciones, la esencia de la vida misma. Era más que un montón de madera, barro y tepe. Era un ser vivo, un ancestro arquitectónico que custodiaba el alma de la familia. En el gran tapiz de la historia, los vikingos son a menudo recordados por sus drakkars relucientes, sus incursiones feroces y sus exploraciones audaces. Pero detrás de cada una de esas hazañas había una casa larga en una costa nórdica. Había un lugar al que regresar, un lugar donde el guerrero podía colgar su espada y su escudo y convertirse de nuevo en el husbóndi, el padre, el granjero. Un lugar donde el calor no era una lucha, sino un regalo. Un lugar donde, en la profundidad del invierno, se recordaba que la fuerza más poderosa no era la que podía derribar una puerta, sino la que podía mantener encendida una simple llama en la oscuridad más larga y fría. La casa larga era el secreto mejor guardado de los vikingos. No era el secreto de su ferocidad, sino el de su resiliencia. No era el secreto de cómo conquistaron tierras lejanas, sino de cómo conquistaron su propio y hostil entorno. Era el santuario donde se forjaba la paciencia, la comunidad, el ingenio y esa profunda conexión con el hogar que daba sentido a todos los viajes. En su sencillez monumental, en su calor ahumado y colectivo, residía la verdadera esencia de un pueblo que, desde el vientre acogedor de la tierra, aprendió a desafiar al mar y al destino. Y así, nuestra lenta travesía por el interior de este refugio milenario llega a su fin.
Que esta historia, como el calor de aquel hogar ancestral, nos recuerde el poder de la comunidad, la elegancia de la simplicidad y la profunda paz que se encuentra en crear un refugio, por humilde que sea, contra las tormentas del mundo. Que nos inspire a buscar nuestro propio fuego central, esa fuente de calor y conexión que, en los inviernos de nuestra propia vida, nos permita no solo sobrevivir, sino encontrar consuelo, significado y la fuerza tranquila para esperar la inevitable y siempre bienvenida primavera.